Hola, hoy os vamos a explicar cómo llevamos a cabo la investigación sobre el poblamiento rural romano desde los archivos de la Administración, es decir, esos lugares en los que se guardan todas las memorias de excavación, de prospección, de cartas arqueológicas y que conocemos como literatura gris. Los objetivos, cuando empezamos a plantearnos este proyecto, eran comprender y definir las estructuras y las dinámicas espaciotemporales de los sistemas de poblamiento rurales tardíos. Y tres subjetivos. El primero, valorar los problemas de una documentación incompleta, cuestión que desarrollaremos después, proponer una metodología adaptada al conjunto de los datos y finalmente proponer modelos de poblamiento para el espacio comprendido entre el Ebro Medio y la cadena pirenaica, que era el espacio que estábamos estudiando por aquel entonces. Uno de los principales problemas que nos encontramos en arqueología y que seguramente muchos de vosotros conocéis de sobra es la gran variedad de datos que tenemos en los archivos y en las bibliotecas. Por un lado, contamos con monografías que todo el mundo conoce, que se encuentran en las bibliotecas, librerías, etcétera, pero también contamos con una gran parte de literatura gris que se encuentra almacenada en archivos de la Administración, en los servicios de arqueología regionales, etcétera. Toda esta documentación, que muchas veces lleva años sin consultarse debido a que no está bien organizada o es parcial o simplemente porque meterse a bucear entre tal cantidad de archivos muchas veces nos da vértigo, tiene sus problemas, pero también tiene sus ventajas. Es decir, consultar toda esta información e intentar homogeneizarla nos permite conocer y contar con un mayor número de datos con los que trabajar a la hora de estudiar el poblamiento de una zona. Pero por otro lado, tiene muchos inconvenientes, ya que al ser una documentación tan variada, tenemos que seleccionar muy bien la información, analizarla y homogeneizarla para poder extraer conclusiones al estudiarla. Es por ello que en nuestro caso lo que decidimos hacer es intentar ver cómo podríamos hacer un análisis del poblamiento considerando todos estos datos. Es decir, no realizar nuevas intervenciones arqueológicas, sino poner en orden todos los datos que ya teníamos a nuestra disposición. Para ello, planteamos un esquema de trabajo que tenéis en pantalla que se componía de diversas fases. En primer lugar, la recopilación de los datos a través de los informes de las cartas arqueológicas y de la bibliografía disponible. A partir de ahí, hacer una valoración global del conjunto para ver qué datos teníamos, qué carencias tenían estos y qué posibilidades de investigación nos daban. A partir de esta valoración, plantear una forma de gestionar esa vaguedad que tenían los datos para tratar de ofrecer al lector resultados más honestos y que nos permitiesen estimar la calidad de esos datos de alguna manera. A partir de ahí realizaríamos los análisis SIG y estadísticos que nos permitirían realizar una interpretación histórico-arqueológica de los resultados. Cuando iniciamos este proceso de sumergirnos en los archivos de la Administración en arqueología, lo que nos encontramos es una gran variedad de datos arqueológicos que estaba sobre todo muy plasmada en la cuestión de la datación. En este gráfico lo que podemos ver es la resolución que tenían los datos arqueológicos por siglos. Es decir, que para los datos referidos al siglo III, que era el periodo de inicio de la investigación, teníamos resoluciones cronológicas más precisas que para el siglo VII. Algunas de las razones que podemos encontrar para ello es que las tipologías cerámicas de las últimas fases de este periodo de estudio están peor estudiadas y son menos conocidas, porque tenemos menos tipologías o solo algunas regiones las están empezando a estandarizar. Por otra parte, hay un menor número de intervenciones en yacimientos de cronologías tardías, aunque esto se está paliando en los últimos años, sobre todo en algunas zonas de la península. Por otra parte, son fases menos estudiadas que otras fases del periodo romano, como puede ser, por ejemplo, el Alto Imperio, mucho más estudiado sobre todo en la cuestión de la monumentalidad de las ciudades.
Y finalmente, los materiales y las estructuras quizás son algo menos visibles que lo que pueden ser en un periodo anterior, como puede ser el Alto Imperial. Por ello, y para tratar de medir cuál era la calidad de estos datos con los que nos estábamos encontrando, decidimos proponer una propuesta de medición de la calidad a través de tres variables: la localización, la datación y la tipología o la función de las fases. Esta propuesta está publicada en el artículo de Complutum que hice junto a César González Pérez en 2020 y que podéis consultar de manera desarrollada en la web. Para resumir, lo que planteamos en esta propuesta es que, midiendo la certidumbre, la precisión y la exactitud de esas tres variables, podemos obtener un dato, un valor numérico del 3 al 1, siendo el 1 los datos de mayor calidad y el 3 el de menor calidad, que nos permita definir cuál es la calidad del dato arqueológico para la localización, la datación o la tipología de los asentamientos. Como os digo, esto está mucho mejor explicado y más desarrollado en el artículo que está publicado en Complutum. Por otra parte, para poder estandarizar los datos, una cuestión fundamental es las categorías del poblamiento. En nuestro caso, optamos por utilizar categorías de poblamiento amplias y más genéricas de lo que se usan en otros trabajos. ¿Por qué? Porque cuanto más categoricemos los yacimientos, perderemos la precisión de las categorías. Así, lo que hicimos fue utilizar categorías tradicionales del poblamiento, como pueden ser las villas, unidas a otras categorías que provienen más de pues el vocabulario geográfico. Por otro lado, a la hora de estandarizar las cronologías, lo que optamos es por asignar valores numéricos de fecha de inicio y fecha de final de cada una de las fases. Esta cuestión es fundamental a la hora de trabajar con una gran cantidad de datos arqueológicos y sobre todo a la hora de gestionar los datos informáticamente. Es por ello que optamos por utilizar una base de datos relacional, en la que podíamos cruzar todos los datos, tanto de cronología, de localización como de función, así como establecer la calidad de los datos a partir de los criterios que hemos indicado anteriormente. Para que se vea más claro, aquí tenéis una de las fichas de uno de los yacimientos en el que podéis ver en la parte superior las informaciones generales sobre el yacimiento y después una serie de campos en los que indicamos esos valores referidos a la certidumbre, la precisión y la exactitud para la localización en la parte superior y para la datación y la función en la parte inferior. Todo ello aplicado a cada una de las fases de ocupación de los yacimientos. Como veis, es una propuesta metodológica que es aplicable no solo al estudio del poblamiento romano, como es este caso, sino que se puede extrapolar a usar a otro tipo de asentamientos, a otro periodo o a otros proyectos de investigación. Espero que os haya servido, que os haya dado ideas para vuestros trabajos y en el siguiente vídeo hablaremos un poco en profundidad de cuáles son los resultados que podemos obtener de la aplicación de esta metodología en el estudio del poblamiento.